Bien, Génesis capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 17, Génesis 14, versículo 17, hasta el versículo 20. Génesis 14, del 17 al 20. ¿Lo tenemos? Muy bien, dice así la palabra de Dios. Cuando volvía de la derrota de Quedarloamer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Vamos a orar. Padre amado, gracias por su palabra en esta mañana. Le agradecemos, Señor, por este día, Señor, hermoso que nos ha dado. Gracias, Padre, por quienes nos visitan en esta mañana. Bendiga a cada uno de ellos. Y, Padre, gracias también porque ahora podemos abrir su palabra y porque tenemos a su Santo Espíritu que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Padre amado, lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a estar en estos versículos. Ya hemos visto hasta aquí lo que ha pasado con Abraham, ¿cierto? Y su sobrino. Recordemos que en el capítulo 12, el Señor, ¿qué le dijo? Sal de tu tierra y de tu parentela. Sin embargo, Abraham lleva a Lot con su familia, y si se fijan hasta aquí, lo que más le ha traído problemas, ¿qué ha sido? La familia de Lot, ¿cierto? El Señor le dijo, sal solo, ¿cierto? Y él salió con su familia. Hemos aprendido ahí algunos principios acerca de límites, incluso con la familia, y vemos que lamentablemente este grupo familiar le ha traído algunos problemas a Abraham. Notamos que, aunque Abraham lo conocemos como el padre de la fe, vemos que incluso Abraham tenía una obediencia imperfecta. Y vimos cómo se estuvo ahí expuesto a morir incluso, porque después de esta guerra con los reyes de Sinar, Abraham tiene que juntar a todos los varones que él tenía a su disposición, 318 varones, y fueron a la guerra para rescatar a su sobrino Lot. Y lo trajeron vivo con todos sus bienes. El Señor, ¿cierto?, lo protegió a pesar de todo. Y cuando él viene de vuelta, tiene este encuentro con para muchos estudiosos de la Biblia, un extraño personaje llamado Melquisedec. Un extraño personaje llamado Melquisedec. Si nosotros analizamos el nombre Melquisedec, vamos a ver que la palabra Melech en hebreo significa rey, y con la I posiblemente significa mi rey o el rey mío, y la palabra Sedec significa justicia o rectitud, como en el Salmo 23 cuando dice me guiarás por sendas de justicia, ahí aparece la misma palabra. Por lo tanto, Melquisedec significa algo así como mi rey de justicia o rey de justicia. Pero no solamente eso, dice que es rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Es un personaje que incluye varios elementos en una sola persona. Vemos que tiene cualidad de rey y vemos que también al mismo tiempo tiene cualidad de sacerdote, ¿no? Recordemos muy bien esta parte. Versículo 17 dice, cuando volvía de la derrota de Quedarloamer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bienvenida, hermana. ¿Dónde aparece Melquisedec otra vez en la Biblia?
¿Alguien recuerda? Se menciona otra vez a Melquisedec porque después de esto, este personaje no aparece más. Pero ¿dónde sí lo encontramos después? En el resto de la Biblia. ¿Alguien recuerda? Vámonos a Hebreos, capítulo 7. Hebreos, capítulo 7. Pero antes de Hebreos, vámonos al Salmo 110. Salmo 110. Salmo 110. Conocemos un poco el Salmo 110. Es un salmo mesiánico que habla del Mesías que un día iba a venir para establecer su reino aquí en este mundo. Nosotros creemos que el Señor viene pronto por su iglesia, va a ocurrir el arrebatamiento de acuerdo a Primera de Tesalonicenses 4, y aquí en la tierra va a ocurrir un tiempo terrible de juicio sobre la tierra llamado la Gran Tribulación. Pero cuando termine la Gran Tribulación, el Señor vuelve en su segunda venida y establece aquí en la tierra, ¿qué cosa? El reino prometido a David, el reino prometido a Israel, que va a ser el territorio de Israel desde el río Nilo hasta el río Éufrates. Ese es el territorio verdadero que va a tener el pueblo de Israel, que hasta el momento nunca lo ha ocupado, nunca ha tenido ese territorio. El pueblo de Israel en el día de hoy ocupa un pequeño pedacito nada más de eso. Por lo tanto, es algo que todavía falta que se cumpla. Está todavía en el futuro. Y aquí en el Salmo 110, miren cómo el Señor guía al rey David a recordar a Melquisedec, que se mencionó ahí en el capítulo 14 de Génesis. Dice Salmo 110, verso 1, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según dice, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Cuándo ocurrirá esto? Cuando el Señor vuelva en su segunda venida, al final de la gran tribulación. Pero David es guiado por el Señor a recordar un elemento que tiene el Mesías. Nosotros ya sabemos que el Mesías es el Señor Jesucristo. Y un elemento muy interesante que tiene nuestro Señor Jesucristo es que en Jesús están todos los oficios del Antiguo Testamento. Porque Jesús no solamente es rey, Jesús también es sacerdote, Jesús también es profeta y Jesús también es juez. Todo en uno. Y desde que se anuncia entonces la venida del Mesías, que lo vimos ahí en Génesis capítulo 3, se nos adelanta de que la única forma de que el hombre puede volver a relacionarse con Dios es por medio de ¿qué cosa? De un derramamiento de sangre. Dice la palabra de Dios en Hebreos también, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión. Para que nuestros pecados puedan ser perdonados y nosotros podamos ir al cielo, nuestro corazón sea limpiado, Dios pide a cambio, ¿qué cosa? Que alguien derrame su sangre. Porque Dios es santo. ¿Y qué exige la santidad de Dios en frente del pecado? La muerte del pecador. El pecador tiene que pagar con su vida su pecado. Y nosotros vemos desde el principio que Dios promete que un día vendría un Salvador y que ese Salvador derramaría su propia sangre para perdonar a los pecadores. Saben que desde un principio nosotros podemos ver que cuando
Más adelante el Señor le va a pedir a Abraham que entregue a su hijo. Recuerdan que Abraham toma a su hijo Isaac, lo lleva al monte Moriah, que donde más adelante va a ser construido el templo de Jerusalén. Y cuando Abraham está por dejar caer su cuchillo sobre su propio hijo, ¿quién aparece? El ángel de Jehová. Y le dice, no toques al muchacho. ¿Y qué había justo ahí, enredado en unos matorrales? Había un animal, había un carnero sustituto. El Señor proveyó, justo en el momento de la muerte de Isaac, un sacrificio sustituto. Siempre ha sido esa la voluntad de Dios, que el hombre no muera y que haya un sacrificio sustituto por el hombre. Isaac no murió y Abraham tomó este animal y lo sacrificó en sustitución por su hijo Isaac. Esa siempre ha sido la voluntad de Dios, de salvar al hombre, de proveer un sacrificio en lugar del mismo hombre. Más adelante entonces, ¿a quién va a elegir el Señor? Al hermano de Moisés. ¿Cómo se llamaba el hermano de Moisés? Empieza con A. Aarón. De Aarón van a venir todos los sacerdotes. Sacerdote significa alguien que derrama sangre. Y toda la descendencia de Aarón son los que están autorizados para ofrecer al Señor sacrificios de animales. Luego el Señor va a escoger también a la tribu de Leví para que ellos sean los que trabajan en el altar. ¿Cómo perdonaba Dios entonces los pecados de su pueblo desde entonces hasta llegar a Jesús y la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesús? Con este sistema de sacerdotes. Los sacerdotes eran las personas que usted le llevaba un animal. El sacerdote, ¿qué hacía con el animal que usted le traía? Lo recibía y simbólicamente, el sacerdote le imponía las manos a usted, le ponía las manos al pecador y luego el sacerdote imponía las manos sobre el animal. ¿Qué significaba ese sencillo ejercicio? Que la culpa del pecador era traspasada al animal. Y a continuación el sacerdote, ¿qué hacía con el animal? Lo sacrificaba, derramaba la sangre del animal y en ese momento ese hombre y esa familia, sus pecados quedaban perdonados. Y ¿saben qué? Esto lo tenían que hacer todo el tiempo usted tenía que derramar sangre, todo el tiempo. Se ha dicho que los sacerdotes eran verdaderos carniceros, estaban totalmente cubiertos de sangre porque estaban todo el día ofreciendo sacrificios de animales al Señor por la muerte del pecador, para evitar la muerte del pecador. ¿Este sistema iba a durar para siempre? No. Según la Escritura, el sistema de sacerdotes y de sacrificios de animales era solamente una sombra de un cordero que más adelante iba a venir. Es como cuando nosotros tenemos calor en el verano, ¿cierto? Y nos ponemos a la sombra de un árbol. Nosotros miramos que la sombra tiene forma de árbol, ¿cierto? Por lo tanto, deducimos que lo que está produciendo esa sombra es un árbol, por la forma de la sombra, ¿cierto? No sé si a ustedes la pasaba, yo recuerdo cuando niño, en la noche recuerdo cuando se abrían algunas puertas de noche, no sé si ustedes jugaban con las sombras y hacía dibujitos con las manos, así, dibujitos de conejitos y cosas, aprovechando la sombra. Entonces uno miraba la sombra y uno deducía, sí, se levantó mi mamá, o se levantó mi hermano, o se levantó alguien, ¿cierto? ¿Cierto que uno hacía eso? Por la sombra uno deducía más o menos quién era. Bueno, cuando nosotros vemos que todo el Antiguo Testamento es una sombra, sacerdotes matando animales, pecadores ofreciendo animales, sangre siendo derramada constantemente, esa sombra tenía la figura de una cruz, ¿cierto? Porque cuando aparece el Señor Jesucristo y lo ve su primo Juan el Bautista, ¿qué dijo Juan el Bautista? En Juan 1:27. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por fin, todo este sistema, que ya lleva prácticamente 1000 años, y recordemos que es cierto que el Señor ordenó a Aarón y después a la tribu de Leví para que sean los sacerdotes,
Pero antes también se ofrecían sacrificios de animales. ¿Recuerdan que Abel le ofreció al Señor en alabanza un sacrificio de animal? ¿Recuerdan? Mientras que Caín ofreció otra cosa. Abel, siendo la primera familia, ya se estaban ofreciendo animales en sacrificio para el perdón de los pecados. Porque la salvación siempre ha sido la misma. Siempre ha sido por gracia, por medio de la fe. Los que creyeron en el Antiguo Testamento miraban al futuro la cruz de Cristo. Y nosotros que ya estamos de este lado, miramos la cruz de Cristo hacia el pasado. Pero la salvación siempre ha sido igual. Por gracia, por medio de la fe. ¿Se acuerdan que Noé también ofreció un sacrificio de animal? También. Abraham también ofrece sacrificios de animales. Y el libro posiblemente más antiguo del Antiguo Testamento, el libro de Job, ¿recuerdan que Job también hacía sacrificios de animales por el perdón de su familia? Es decir, el derramamiento de sangre siempre ha sido lo que Dios pide para que haya perdón de pecados. Por eso que Jesús tuvo que venir al mundo, porque ¿cómo era este sistema de sacrificios, de animales y de sacerdotes humanos? Era un sistema imperfecto. No quitaban los pecados, solamente los tapaban, los cubrían. Como nosotros tenemos un dicho, ¿cierto? Esconder la basura debajo de la alfombra, ¿cierto? Pero ahí está. El sistema de animales y de sacrificios y de sacerdotes del Antiguo Testamento era un sistema imperfecto, porque esa sangre solamente tapaba, cubría. Pero en fe de que en el futuro iba a venir un cordero del cielo que iba a quitar. Por eso que Juan el Bautista ocupa una palabra tan exacta, tan perfecta. Juan el Bautista dijo, este es el cordero que quita el pecado del mundo. Así que aquí en el Salmo 110, el rey David, miren cómo el Señor lo guió a pensar en Génesis 14, de este extraño personaje llamado Melquisedec, mi rey de justicia o rey de justicia, que según el texto de Génesis 14, notaron que no se menciona de qué dinastía de sacerdotes vino. No se nos dice quién fue su padre, madre, hermanos. No se nos habla tampoco de hijos que haya tenido Melquisedec y que hayan seguido este reinado. Se nos dice ahí en Génesis 14 que era rey de Salem. Nosotros sabemos que mucho tiempo después ese territorio llegó a llamarse Jerusalén. Jeru significa ciudad y Salem significa paz. De ahí viene esta palabra shalom, ¿cierto? Que la usan los judíos hasta el día de hoy para saludar, para decir hola, ellos dicen shalom. Paz. En ese tiempo la ciudad se llamaba solamente paz. Es decir, el pueblo de Israel y las ciudades, los territorios ni siquiera existían todavía, porque Abraham es el padre del linaje del pueblo de Israel. Sin embargo, ya en ese tiempo había allí un sacerdote que sacrificaba para Dios sacrificios de justicia, Melquisedec. Y ya no se menciona más en el resto del Antiguo Testamento. Ahora sí, vámonos a Hebreos capítulo 7, por favor. Vamos por favor a Hebreos capítulo 7, para que entendamos bien el pasaje de Génesis 14. Recordemos, queridos hermanos, que una correcta interpretación de la Biblia siempre es explicando el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es el que explica y aclara el Antiguo Testamento. Si usted interpreta al revés, interpretando el Antiguo con el Nuevo, va a llegar a conclusiones equivocadas. El Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Capítulo 7, nuevamente el Señor guía al escritor de la carta a los Hebreos a hablar de este personaje Melquisedec. Miremos versículo 1. Dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes,
y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Queridos hermanos, aquí hay algo muy interesante, importante a entender. Los judíos ocupan podríamos llamarle una herramienta de interpretación bíblica que se llama el método acomodaticio. Método acomodaticio. No sé si ustedes recuerdan en Gálatas, cuando Pablo dice que Agar y Sara, una simboliza el templo, una simboliza el monte Sinaí y la otra simboliza el monte del templo. ¿Recuerdan eso? Pablo toma dos personajes del Antiguo Testamento y los relaciona con dos montes para mostrar que una simboliza la ley y el otro simboliza la gracia. Eso se llama el método acomodaticio, rabínico. Ellos tomaban a veces un poco de manera arbitraria alguna imagen del Antiguo Testamento, la llevaban al Nuevo Testamento para darle un sentido en el cumplimiento de la gracia, en el sacrificio de Cristo en la cruz. Noten cómo el autor de Hebreos toma a este personaje prácticamente desconocido, del que se menciona muy poco, y él lo va a tomar a Melquisedec para traerlo al Nuevo Testamento y poder ilustrar que Jesús es el gran sumo sacerdote, un sumo sacerdote que no trae sangre de animales, es un sumo sacerdote que no muere y que además, y esto es lo más increíble, es un sacerdote que él mismo muere y ofrece su propia sangre para perdonar no solamente a un pueblo, al mundo entero. Fíjense, versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Noten qué increíble cómo el escritor de la carta a los Hebreos, que no sabemos quién es porque la carta no lo dice, algunos piensan que puede ser Pablo, porque al final de la carta en el capítulo 13 menciona a Timoteo, otros piensan que pudo ser Apolos, no se sabe realmente quién fue, pero noten cómo el Señor guió al escritor de la carta a los Hebreos a explicarnos cómo Jesús es el sumo sacerdote final, Jesús es rey, Jesús es juez, Jesús es profeta, ofrece su propia sangre, su propia vida en la cruz y nos da a nosotros el perdón de los pecados. ¿Por qué Jesús no lo puede relacionar con Aarón? ¿Por qué el escritor de los Hebreos no toma a Jesús y lo relaciona con los levitas? Bueno, muy simple. ¿Qué pasó con Aarón cuando llegó a viejito? Finalmente murió. ¿Qué pasó después con los hijos de Aarón? También murieron. Eran sacerdotes que morían. Y es más, ¿Aarón era pecador también, como todos nosotros? Sí. Es decir, eran sacerdotes imperfectos, eran sacerdotes que morían. Los levitas también. Y de hecho, en ocasiones, en periodos de la historia de Israel, cierto que el pueblo de Israel completo, incluidos los sacerdotes, también se corrompían. También se corrompían. Es decir, el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico, el sacerdocio de los levitas, no era un sacerdocio perfecto, era un sacerdocio imperfecto. Y además, ¿qué ofrecían en ofrenda? ¿Qué sangre ofrecían? La de animales. El Señor aceptaba esto temporalmente, en espera de que llegara el Cordero y el sacerdote perfecto. Y no podía ser otro que Dios mismo encarnado. Esa era la única ofrenda que Dios Padre recibe para que un pecador pueda ser perdonado, recibir la salvación y la vida eterna.
Sigamos leyendo. Versículo 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Queridos hermanos, una pregunta. De acuerdo al relato de Génesis 14, ¿quién es superior? ¿Abraham es superior a Melquisedec? ¿O Melquisedec es superior a Abraham? Ok, Abraham dicen acá. ¿Alguien dice acá Melquisedec? Fíjense. ¿Quién es superior? ¿El que bendice al otro o el que recibe la bendición? ¿Quién es superior? El que bendice es superior. El que recibe la bendición es inferior. Y el que da tributo es inferior. El que recibe el tributo es superior. Esto es muy escandaloso para el judaísmo, porque si usted conversa con un judío, él le va a decir, no, Abraham es lo más grande, porque él es el patriarca del pueblo de Israel. Dios llamó a Abraham y lo eligió para que fuera nuestro padre. Pero noten lo que dice acá. Melquisedec es superior a Abraham, porque Melquisedec bendice a Abraham y Abraham le da tributo a Melquisedec. Por eso que el autor de Hebreos toma a Melquisedec, este personaje que es rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, superior a Abraham, y lo toma y lo trae acomodaticiamente, ¿no? Eso es exégesis rabínica, y lo toma para hacer un tipo de Cristo. Dice, miren, de la misma manera que este personaje del Antiguo Testamento, Melquisedec, superior a Abraham, ofrece sacrificios y Abraham le da tributo, de la misma manera, Jesús es diferente al linaje de Aarón, es diferente al linaje de los levitas. Jesús proviene de ese linaje, como del linaje de Melquisedec, porque de Melquisedec no se menciona padre ni madre, ni ascendencia ni descendencia, como que fuera un personaje que no tiene ni principio ni fin. De la misma manera Jesús. Jesús trae un sacerdocio diferente. La sangre que ofrece es diferente. No tiene pecado. No tiene ni principio ni tiene final. Jesús es superior a todo. Es superior a la ley, es superior a Moisés. Jesús es superior a Abraham. Jesús es superior a todo. Solamente en Jesús tú puedes encontrar el perdón a tus pecados y la vida eterna. Amén. Miren, sigamos leyendo. Versículo 5. Ciertamente los que de entre de los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos de todo y bendijo al que tenía las promesas. Miren el 7. Y sin discusión alguna, ¿qué dice? El menor es bendecido por el mayor. ¿Quién es mayor entonces? Melquisedec es mayor que Abraham. Melquisedec es mayor que Abraham. Lo toma el escritor de Hebreos de manera acomodaticia y dice, así como Melquisedec, que se mencionó en el Salmo 110, David dice que así como de Melquisedec no se menciona genealogía, no se dice cuándo murió Melquisedec, se nos dice que era rey de justicia. Entonces David, guiado por el Señor, escribe el Salmo 110 y dice, cuando venga el Mesías al mundo y establezca su reino sobre la tierra, él es, en cuanto a rey y sacerdote, de la orden de Melquisedec. Versículo 8. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico,
porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se le levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Hermanos, esto es muy importante, porque recordemos que ¿de qué tribu vino el Señor Jesucristo? ¿De la tribu de Leví? ¿De qué tribu viene Jesús? Él es el león de la tribu de Judá. La tribu de Judá nunca fue parte del sacerdocio. Sin embargo, aquí el escritor de Hebreos nos recuerda, miren, no es necesario, porque Jesús viene de otra línea sacerdotal. Jesús viene de una línea sacerdotal celestial. Recordemos que cuando Jesús finalmente vuelve al cielo, el Señor Jesús llega al cielo ascendido delante del Padre, habiendo cumplido la misión que el Padre le dio, de venir a este mundo a morir por nuestros pecados. Y Jesús vuelve al cielo victorioso, muerto, resucitado y habiendo derramado su sangre. El Padre ahora entonces recibe el sacrificio de su Hijo Jesús y ahora el Padre está dispuesto a perdonar a cualquiera que crea en el nombre de Jesús y de su obra en la cruz. ¿Puede usted ser salvo por ser buena persona? ¿Cierto? Hoy día se habla mucho de eso, ¿no? Usted le pregunta a cualquier persona, ¿usted si muere hoy va al cielo? Y toda la gente que le dice, sí, porque yo soy bueno, yo he sido buen padre, pago mis impuestos, ¿cierto? Nunca he estado preso, nunca he violado la ley, soy una buena persona. La gente tiene ese concepto. ¿Pero qué dice la Biblia? No hay nadie bueno, por cuanto todos pecaron y están todos destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, no hay nadie bueno. Todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es la única forma en que yo puedo ser salvo? Por la fe. Por la fe en la persona y en la obra de Cristo, del Señor Jesús, el único sacerdote que el Padre recibe su sangre como digna para perdonar el pecado. Hermanos amados, ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que usted puede ver que en toda la Biblia está Jesús. Estamos leyendo Génesis 14 y uno dice, ¿qué tendrá que ver esto con Jesús? Fíjense, tiene todo que ver con Jesús. Melquisedec es una figura de un sacerdocio distinto al sacerdocio levita. Es un sacerdocio distinto al sacerdocio de Aarón, a cualquier otro. Recordemos que incluso Jetro, el suegro de Moisés, ¿recuerdan que también era sacerdote? Jesús viene de otra línea. Entonces el escritor de Hebreos toma la imagen de Melquisedec y dice, muy bien, si el rey David lo mencionó y dice que el Mesías es de la orden de Melquisedec, bueno, por algo será. Me voy a Génesis 14 y lo toma como una imagen acomodaticia, ¿cierto? Y dice, Melquisedec es mencionado sin principio ni fin, no se dice cuándo nació, no se dice cuándo murió, no se nos dice de padre, madre, hermano, nada. Aparece simplemente como un sacerdote del Dios Altísimo, sacrificando donde más adelante iba a estar la santa ciudad de Jerusalén. Y el escritor lo toma y dice, Jesús, como lo dice el Salmo 110, viene de esta orden, de una orden distinta, de una orden eterna. Miremos versículo 14. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino, ¿de dónde? De la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. Fíjense, a semejanza de Melquisedec. Lo digo porque algunos incluso han llegado a una interpretación un poquito extrema. Hay algunos estudiosos bíblicos que dicen que Melquisedec fue una especie
teofanía en el Antiguo Testamento, una aparición encarnada de Cristo en el Antiguo Testamento. Yo creo que lo llevan demasiado lejos. El mismo autor de Hebreos dice, a semejanza, ¿se fijan? Como un tipo. Dice, semejanza de Melquisedec, se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, según el poder, sino según el poder de una vida, ¿qué dice? Indestructible. Porque claro, Aarón murió, los levitas iban muriendo. Es decir, si yo voy a ser salvo, necesito una sangre distinta y necesito un sacerdote que no muera. ¿Quién es el único que tiene cumplidos esos requisitos? Solamente el Señor Jesús. Y semejante a Melquisedec, ¿no? Que se nos menciona en el Antiguo Testamento, que no se habla de su nacimiento, no se habla de su muerte, él lo toma y dice, miren, semejante a este orden, bueno, así es Jesús también. Jesús no tiene principio ni final. Jesús es Dios, Él es eterno. Por lo tanto, el mejor Salvador que usted y yo podemos tener, el único que nos puede asegurar de que su sangre limpia mis pecados y me da la salvación y la vida eterna, es este sacerdote, el Señor Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres que te puede dar la salvación y la vida eterna. No hay otro. Si tú en este momento estás confiando en una religión, ¿qué va a pasar? Vas a despertar en el infierno. ¿Cuánta gente en el día de hoy está depositando su fe en el Islam, o en el mahometanismo, o en Buda, o en tantas otras, ¿cierto? Están depositando su fe en un Salvador incorrecto, en un Salvador falso. ¿Quién es el único que te puede dar la salvación y la vida eterna? El Señor Jesucristo. No hay otro, no hay otro. Versículo 17. Pues se da testimonio de Él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Se fijan que aquí está citando el Salmo 110? Ahí hay una notita, ¿se fijan que hay un numerito? El escritor de este pasaje se le ocurrió recordar el Salmo 110 y lo cita. Y sigue diciendo, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Queridos hermanos, es realmente maravilloso lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos, porque dice, miren, toda la ley del Antiguo Testamento, los sacerdotes del Antiguo Testamento, los animales que sacrificaron, eso cubría nada más, tapaba, pero era ineficaz. Se necesitaba un sacrificio mayor. Se necesitaba que un cordero del cielo viniera a morir por nosotros. Cuando Jesús muere en la cruz, con eso fue suficiente. ¿Necesitamos nosotros en el día de hoy sacrificar animales? No, por ningún motivo. ¿Necesitamos volver al sacerdocio del Antiguo Testamento? Por ningún motivo. Nosotros en Jesús ya tenemos todo lo que necesitamos. ¿Me puedo salvar por ser bueno? No, por ningún motivo. Yo necesito un Salvador porque soy pecador. Necesitamos un Salvador. El único camino para acercarnos al Padre es Jesús. Y yo creo que una de las cosas más increíbles, y con esto vamos concluyendo en esta mañana, queridos hermanos, es que en el Salmo 110, David registra algo extraordinario. Dice que Dios juró. Es la única vez que en la Biblia aparece una cosa semejante. ¿Por qué Dios juraría si es Dios? Pero eso dice el texto. Dice que Dios jura que este sacerdote es lo que él recibe para perdonar al pecador. No sé si lo notaron. Lo leímos en el Salmo 110. Dios impone juramento. Uno dice, ¿para qué si Dios es Dios? Él jamás va a mentir porque es Dios. Bueno, para que nosotros veamos
que la salvación que usted tiene en Cristo ya, si usted ya creyó, nadie se la puede quitar. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y nadie las puede arrebatar de mi mano. Por eso el Señor impone juramento. Es la única vez que vemos en la Biblia que Dios jura por algo. Y a mí me parece extraordinario. Porque Dios, ¿por qué tiene Dios que jurar si Él es Dios? Para que nosotros veamos que su salvación es verdadera, es segura y nadie se la puede quitar si usted ha puesto su fe en Cristo. Como siempre citamos la historia del ladrón que murió junto a Jesús. Recuerdan que él, en el último momento de su vida, le dijo a Jesús, crucificado al lado de él, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le respondió Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso nos demuestra, queridos hermanos, que la salvación no es por hacer cosas, es solamente por creer, porque el ladrón no alcanzó a hacer nada más. ¿Cierto que no? El ladrón no alcanzó a ir a la iglesia, no alcanzó a dar ofrendas, no se bautizó, nada. Solamente puso su fe en el Señor y fue salvo. Versículo 20. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahí está el Salmo 110, versículo 4, citado completito. Dios jura y dice, no se arrepiente. La salvación por medio de Cristo es segura. Por tanto, verso 22, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Obviamente, ¿cierto? Iban muriendo. 24. Mas este, Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Qué hermoso, ¿cierto? Ese es nuestro Señor Jesucristo. Verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Queridos hermanos, este es un gran detalle. Un sacerdote levita o un sacerdote como Aarón, ¿qué tenían que hacer ellos mismos? Ellos mismos tenían que ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Pero ¿cómo es Jesús? ¿Tiene pecado? No. Y Él se ofrece a sí mismo, ofreció su propia sangre. Por eso que nuestra salvación es segura. Y versículo 28 y final. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, fíjense ese Hijo con mayúscula, Jesús, hecho perfecto para siempre. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y recordemos que solamente en Jesús está la salvación y la vida eterna. Oremos. Padre amado, gracias por su palabra en esta mañana. Y pedimos, Padre amado, si en medio nuestro hay alguien que quizás aún no ha conocido a Cristo, quizás aún lucha y tiene dudas, ¿dónde iría si muriera en este mismo momento? ¿Dónde iría su alma? Padre amado, pedimos que por la obra de su palabra, de su Santo Espíritu, pueda ver, Señor, que solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Padre, gracias porque en Cristo hemos encontrado la completa satisfacción
por nuestros pecados, borrados para siempre, olvidados para siempre. Nuestros pecados pasados, presentes y futuros, todos lavados, limpiados y quitados por la sangre de Cristo en la cruz. Y Padre amado, esa es nuestra seguridad. Si hemos depositado nuestra fe en Cristo, sabemos, Padre amado, que si muriéramos en este mismo momento, abriríamos los ojos ya en la eternidad junto a Cristo en el cielo. Padre amado, gracias porque esa es la fe que tenemos. Y pedimos, Señor, si hay alguien en medio nuestro que aún no la tiene, que usted pueda obrar en él por su palabra para que pueda entregarse solamente a Cristo como su Señor y Salvador. Padre amado, lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.